En tiempos cuando todavía la medicina estaba en pañales y las enfermedades comunes no tenían nombres tan confusos como los de ahora, los venezolanos y específicamente los paraguaneros crearon una manera muy particular para dar a conocer sus problemas de salud. Esa forma sencilla de expresar lo que sentían se fue transmitiendo de generación en generación y es quizás la razón por la que hoy encontramos a médicos sufriendo de nervios cuando tratan de comprender a un paciente que dice sufrir de pesadez en el cuerpo. Ahora bien, ¿cómo se le explica a alguien que no es venezolano eso de que una persona tiene el cuerpo pesado? Se podría pensar que el enfermo casi que no mueve los brazos, apenitas abrirá los ojos y para completar no debería caminar sino que arrastra los pies. Nuestros abuelos decían que un individuo en estas condiciones estaba en las últimas o acabando, como se le decía también a los que se estaban muriendo. Otro problemita es el bendito quebranto. Un quebranto en ocasiones puede ser una misteriosa fiebre que aparece de pronto. No es tan elevada, pero la mayoría de las veces sirve como una excusa para que los adultos no vayan a trabajar y los niños se nieguen a ir al colegio. Lo mismo sucede hoy con algún virus gripal o diarreico, que en tiempos pasados la gente conocía como una andancia. Eso es una andancia que anda por allí, decían. Por otra parte, cuando una persona sufría un desmayo o ataque repentino, de origen, eso sí, de origen desconocido, enseguida decían, le dio un patatús. A este patatús también se le conoció como pataleta cuando le daba a un pobre. En cambio, si se trataba de un rico que le daba lo mismo, rápidamente decían que le había dado un soponcio. Estos términos se fueron olvidando en la medida que el lenguaje pop o lenguaje de los chamos se fue imponiendo y ya después casi no escuchábamos nombrar el patatús, ni la pataleta, ni el soponcio, sino uno más moderno llamado yeyo. Le dio un yeyo, es lo que por ahora últimamente se escucha. Lo mismo sucedía con las personas que sufrían de acumulación de gases en los intestinos, producto de comer frijoles con pellejo, eso sí, con pellejo de cochino o cualquier otro alimento que les ponía el abdomen a sonar como una tambora y a caminar chirito, es decir, con las piernas juntitas. Eso aquí, en Paraguaná, se le conocía como el mal del aventao. Y por cierto, esa ventazón se curaba con ceniza y tibia que untaban en la barriga del enfermo. Y si a algo se le tenía respeto aquí en Paraguaná, no era otra cosa que al resguardo de purga. Como es sabido, aquí la única agua que se bebía era la que se extraía de pozos o estanques sin ningún control sanitario. Por lo tanto, era frecuente que la mayoría de la gente y sobre todo los niños sufrieran de parásitos o lombrices. En casos como estos, se les aplicaba una purga que muy bien podría ser de sulfato de saldexo, aceite de ricino, tártago de castor o cualquier otro de esos purgantes que había allí. Pero era costumbre que la gente al utilizar cualquiera de esos durara 3 días sin salir de sus casas. No se bañaban y se cuidaban de un mal viento. Ahora bien, ¿y qué era eso de que cogían un mal viento o un aire? Pareciera una ocurrencia, pero esa era la única manera de explicar lo que era una parálisis facial o una tortícolis. Por otra parte, dicen que los paraguaneros por naturaleza somos intrépidos o metiches, porque al ir a un velorio, la pregunta obligada es, pobrecito, ¿y de qué murió? En ese momento la respuesta no se hace esperar.
le dio una vaina, dicen. Bueno, la verdad es que la vaina no tiene lugar específico en el cuerpo, pero lo cierto es que esa vaina se ha llevado a más de uno a la tumba. A otros se les escuchará, murió de repente, murió de un hincón o de una punzada en la cabeza, quizás para referirse supuestamente a un infarto o un derrame cerebral o un ACV, como le dicen ahora. Y lo más curioso, cuando alguien moría de una enfermedad motivada a la pérdida de la razón, sin lugar a dudas decían que murió de un daño, producto de una brujería. Lo mismo sucedía con los alumbrados o personas que según estaban en posesión de un espíritu maligno. La causa de esta enfermedad, de acuerdo a las creencias paraguaneras, se debía que al alumbrado le tenían una vela o una lámpara de aceite encendida con la finalidad de que se volviera loco o se convirtiera en un delincuente por el resto de su vida. Otras dolencias que todavía perduran en personas de la tercera edad son los benditos achaques. Son tantos que es difícil detectar el lugar donde se encuentran, al menos que el paciente diga dónde lo tiene exactamente. Algunos mamadores de gallo le dicen a los que tienen achaques que su mal ese se llama el ACE. Y cuando se les pregunta el por qué se llama el mal del ACE, rápidamente contestan que se trata del hace tiempo de los tantos años que tiene encima. Pues bien, sería difícil hoy dar el nombre de cada una de las enfermedades que padecían nuestros antepasados, pero algo sí es cierto para su cura. O sea que para ellos siempre había un remedio adecuado. Sin embargo, había algunos males tan raros que hasta ahora los médicos no han podido dar pie en bola para saber cómo se curaban. Es el caso, por ejemplo, de los que no tenían apetito, tampoco les provocaba bañarse ni salir de su casa y mucho menos ir al trabajo. Cuando a alguien le estaba pasando esto, se decía entonces que la persona estaba desganada. Pero resulta que cuando llegaron otros vocablos, no médicos precisamente, se cambió el desgano, o sea, la palabra desgano, por otra más nueva que se conoce hoy con el nombre de caligüeva. Expresión malsonante, suena mal, pero según los expertos en estas cosas, dicen que es el que mejor se adapta a la palabra, o mejor se relaciona con la palabra desgano. Y hasta anécdotas han surgido de estas cosas, como aquella en que una paciente fue al médico y le dijo que tenía 3 días que no le daba al cuerpo. Bien es sabido que aquí en Paraguaná, dar del cuerpo significa desde tiempos remotos la imposibilidad de ir al sanitario y evacuar. El médico, ignorando esto y creyendo que se trataba de un problema sexual, le preguntó: ¿y cuántas veces al día acostumbra usted a darle al cuerpo? La señora le contestó inocentemente y sin malicia: 3 veces al día, doctor. Pero señora, le dijo el facultativo, yo creo que usted exagera, porque de acuerdo a su edad, con 2 veces al mes que le dé al cuerpo es más que suficiente. Así fue de sencilla la respuesta. En conclusión, las enfermedades seguirán siendo las mismas, aunque los médicos le vayan dando nuevos nombres. Pero decirle a los abuelitos que se acostumbren a ello va a ser muy difícil, porque esa es la única manera de expresarse cuando se encuentran mal, bien sea de un pechugón, de un dolor de tripas o cualquier otra cosa rara que le corra de arriba abajo por todo el cuerpo, aunque al día siguiente amanezcan aliviaditos, como dicen aquí en Paraguaná. Todas esas cosas no son ocurrencias ni inventos míos, son realidades de los paraguaneros, no de ahora ni de ayer, sino también de los que andan fregados por allí desde hace tiempo y allá lejos,